Hola, soy Guillermo Tell y hoy les voy a contar dos cuentos de fútbol a colación de el del domingo pasado, así que va a disfrutar de aquellas anécdotas del balompié. Cuentos de fútbol 2. Felipe Nalti. El cronista deportivo e historiador Felipe Nalti sostenía que la selección de un país juega de la misma forma en la que se encuentra el humor social de la sociedad que compone dicho Estado. Ampliando su observación, decía él que el razonamiento era válido para cualquier escala demográfica, geográfica y habitacional, llegando inclusive a abarcar equipos y barrios. Basaba su teoría en que los integrantes de un plantel futbolístico no viven en una burbuja y están imbuidos e influenciados por aquella sociedad en la que residen, y si ésta es un despelote, su comportamiento dentro del campo de juego será acorde a aquel entorno en donde desarrollan la mayor parte de sus actividades. Así como el hábito hace al monje, si uno vive en forma despelotada, desarrollará su juego despelotado. Y si uno no puede soportar ver que a su vecino le vaya bien en la vida sin envidiarlo malamente, difícilmente se llevará bien con algún compañero de equipo que circunstancialmente haga mejor las cosas que él. Esta teoría, que en primera instancia parece descabellada, fue ampliamente comprobada a lo largo de mucho tiempo a través de las desastrosas campañas deportivas que los equipos de la zona desempeñaban en los torneos interregionales. Coronaban estas magras tareas deportivas las enormes batallas campales que se desataban antes de la finalización de los partidos. Demostrando esta actitud de la parcialidad, la teoría tan cuestionada que aplicada a este entorno se traduciría como: si tu barrio es un quilombo, tu equipo es un quilombo. Con el paso del tiempo, la teoría debió sufrir un duro revés. Todo comenzó cuando algunos jugadores destacados del entorno local fueron vendidos al exterior. En otros lugares, más ordenados y previsibles, los equipos tienen desempeños acordes al entorno donde se encontraban, lo cual se condice con lo que esgrime la teoría. Sin embargo, los jugadores locales que se iban al exterior se comportaban en ese entorno ordenado de la misma forma que en su lugar de origen, o sea, en forma totalmente aleatoria, imprevisible, desordenada y enquilombada. No solo eso, su comportamiento era contagioso y terminaba desarmando una estructura ordenada en pos de un desorden generalizado dentro del plantel. Este comportamiento se comprobó en todos los jugadores vendidos al exterior y confirmó que la teoría estaba equivocada, ya que en estos nuevos equipos desordenados seguían estando dentro de una sociedad ordenada. Los detractores de la teoría dicen que los equipos no juegan como las sociedades que los contienen, sino que juegan como los individuos que forman los equipos. Los defensores de la teoría sostienen que dado el tiempo suficiente, las sociedades se transformarán en lo mismo que sus equipos y que si este último es un desastre, a la larga la sociedad que alberga a ese equipo se mimetizará con él. El debate sigue abierto, aunque la tendencia marca que la sociedad está cada vez más demacrada y el fútbol cada vez se juega peor. Suele creerse equivocadamente que al fútbol solo juegan aquellos que saben jugar, pero quienes dicen este tipo de cosas desconocen las verdaderas implicancias y el rol que el juego tiene en el amalgamado de la sociedad como un conjunto homogéneo y equitativo. No como deporte, sino como evento social, el fútbol es la más democrática de las actividades comunitarias, ya que en él se encuentran mancomunados en pos de obtener el mismo objetivo los ricos mezclados con los pobres, los blancos mezclados con los negros, los católicos mezclados con los judíos, los comunistas mezclados con los conservadores, los gordos mezclados con los flacos, los solteros mezclados con los casados, los honestos mezclados con los deshonestos, los egoístas mezclados con los solidarios y cualquier otra antinomia social que pueda albergar una sociedad estándar. Obviamente, dentro de esa antinomia, formando parte de la normal e inevitable dicotomía en la cual está sumergida la humanidad, están los buenos y los malos. Y esto no definido como juicio de valor respecto de la bondad, sino como sinónimo de hábiles e inhábiles. Porque aquellos que no han tenido la fortuna de ser dotados por la madre naturaleza con la capacidad de desempeñarse en forma decente dentro del campo de juego, también aman al fútbol, a pesar de ser horribles en la práctica del mismo. Es necesario reconocer que también existen algunas personas
es justo decir que son las menos, a las cuales no les gusta jugar este deporte, pero debido a la enorme presión social se ven obligados a la práctica del mismo, ya que culturalmente así debe ser. Es tan grande la presión que hasta las madres sospechan del estado físico y mental de sus hijos si los mismos no juegan a la pelota. Volviendo al tema de los inhábiles, son estos los que hacen la diferencia a la hora de hablar del fútbol desde el punto de vista social y no profesional. Porque los inhábiles también juegan y para colmo de males son muchos más abundantes que los habilidosos. Si tomáramos como variable de medición la habilidad para desempeñarse en el juego, veríamos que la misma adopta una distribución normal gaussiana, donde encontraríamos un selecto grupo minoritario que se desempeña con una habilidad notable, una gran masa intermedia que solo juega, y el hecho de no adjetivar el verbo nos está indicando claramente la mediocridad de sus virtudes, y un pequeño grupo minoritario tan selecto como el primero de los grupos mencionados, pero que al revés que aquellos, son de una incapacidad superlativa para el desarrollo del juego, una capacidad tan notable y escasa como la de los muy hábiles. Lo que pasa es que ser superlativamente bueno para jugar al fútbol es muy raro. Pero ser superlativamente malo también lo es, porque el fútbol, como fiel testigo de las sociedades humanas, está conformado por una enorme masa de mediocres practicantes del juego y salirse de esa mediocridad es tan difícil que hay muy pocos muy buenos jugadores como también hay muy pocos pésimos jugadores. Es necesario aclarar que ser bueno o malo en la práctica del honorable deporte no es una cuestión de voluntades. Nadie juega mejor o peor porque tenga o no tenga ganas, y si el desarrollo del partido está dentro de los cánones normales, o sea, que no está alterado por intereses espurios, todos y cada uno de los participantes dará lo mejor de sí para poder llevarse el triunfo. Cuánto pueda ofrecer cada uno es otro tema. Están aquellos que gracias a su destreza pueden ganar un partido cerrado con un toque mágico o una jugada maradoniana. Son los mismos que todo equipo pretende, ya que su presencia no pasa de ninguna manera desapercibida y, si eventualmente tiene un mal día, de todas maneras juega debido a que su trayectoria lo avala y nos dice que en cualquier momento puede desequilibrar el match a nuestro favor. Y después están los otros. Los de la última parte de la distribución normal gaussiana. Son los que juegan porque las reglas del fútbol barrial así lo indican. En el barrio juegan todos. Son aquellos cuya voluntad a la hora de jugar no les alcanza ni siquiera para llegar a un magro desempeño. No son los que solo por una cuestión de estadística eventualmente jugarían mal, sino los que irremediablemente juegan mal siempre, ya que no pueden hacer otra cosa. Su voluntad es de hierro y su tesón inquebrantable, pero su incapacidad para jugar es tan grande que siempre son los últimos en ser elegidos en la pisadita previa a la conformación del partido. Son los que no tienen posición fija, ya que en todas juegan mal y siempre terminarán en aquel rincón de la cancha donde justo no haya nadie que lo ocupe. Son los que cuando chicos jugaban siempre de defensores, porque todos los chicos se mueren por hacer goles y ser delanteros, y a ellos no les da para nada eso, pero cuando son grandes juegan de delanteros, ya que los grandes aprendieron a fuerza de derrota que los equipos se arman de atrás hacia adelante y los errores de los delanteros se pueden solucionar, pero los de los defensores no. Son los parias del fútbol, son los que juegan por un estricto sentido de solidaridad, ya que si no deberían ser excluidos para mejorar el nivel del juego y para no afectar la vista de los espectadores. Los perfectamente horribles a la hora del juego guardan una paradójica similitud con los extraordinariamente habilidosos. Son muy pocos y son los que definen los partidos. Los buenos definen los partidos a su favor. Los malos también los definen a favor, pero a favor de los circunstanciales adversarios. Y así como en cualquier otro tipo de comportamiento humano, estos dos subgrupos de jugadores tienen sus días en los cuales sus desempeños no son los habituales. Sin embargo, en el caso de los habilidosos, uno puede esperar que por el motivo que fuera, algún día juegue mal. Pero en los inhábiles nadie espera nunca que un día sea la figura de la cancha y su comportamiento técnico dentro del campo de juego sea descollante. Es esperable y natural entender que alguien bueno eventualmente y con el paso del tiempo merme su rendimiento. El humano es así.
nunca es constante y con el devenir de los tiempos su accionar se modifica, casi siempre para peor. Por eso es esperable que en algún momento el jugador bueno tenga un día malo. Pero realmente, ¿alguien espera que los malos alguna vez tengan un día bueno? La verdad es que no. Nadie espera nada de los malos. Sin embargo, a veces los milagros suceden. Los relatos siguientes se basan en el accionar de dos jugadores extremadamente malos, que a pesar de gozar de la misma cantidad de virtudes, o sea ninguna, terminaron de manera totalmente distinta gracias a lo pésimo de su desempeño deportivo. Cuentos de fútbol 3. Sergio Rible. Sergio Rible, a quien apodaban el maestro, fue un espantoso jugador de fútbol que sabía muchísimo de historia, tácticas y estrategias del más lindo de los juegos. Sus disertaciones acerca de anécdotas, estadísticas y casi cualquier cosa relacionada con el balompié lo habían transformado en el centro de atracción de cualquier grupo de aficionados que se juntara a los efectos de disfrutar un encuentro deportivo o simplemente a tomar una cerveza en el bar de la esquina, donde inevitablemente se hablaría de fútbol. Su estampa de erudito, sus ademanes a la hora de hablar, su idioma culto y refinado y su vestimenta siempre pulcra justificaban plenamente el apelativo con el que se lo había bautizado. Sin embargo, sus virtudes intelectuales eran por completo antagonistas de sus virtudes deportivas. Como buen conocedor de todo lo relacionado con lo futbolístico, sabía perfectamente que los jugadores no se hacen, sino que nacen, y que a él la diosa Fortuna lo había premiado con un intelecto superior, tan por arriba de la media como su habilidad física para la práctica del juego estaba por debajo del resto. Sabedor de su incapacidad deportiva, se limitaba a merodear los campos de juego, haciendo comentarios sagaces sobre el desempeño de tal o cual jugador o analizando el esquema de juego planteado por el técnico de turno. Pero como suele suceder en todos los ámbitos de la vida humana, cada vez que alguien se destaca en una actividad, los envidiosos encuentran algún resquicio por donde tratar de hacer mella en aquel que es mejor que ellos. Y Sergio Rible no era inmune a este flagelo de la especie humana. No existen registros de cómo comenzó la discusión ni por qué derivó en la situación en la que terminó, pero sí se sabe que alguien poderoso dentro del fútbol, muy probablemente aquejado y dolido por alguna crítica de parte de Rible, lo desafió a que jugara un partido a los solos efectos de ver en la práctica cuánto realmente podía usar de sus virtudes intelectuales. Todas las argumentaciones interpuestas por Rible para no disputar tal encuentro fueron tomadas como excusas de cobardes, ya que como todos dentro del ámbito futbolístico saben, los desafíos se hicieron para asumirlos y no para esquivarlos. Y aunque todos sabían que el resultado del partido no era importante en este caso, y lo que realmente estaba en juego era el prestigio de Rible, todos fueron alimentando la bola de nieve incontenible en la cual se había transformado el desafío. Cuando el encuentro en el cual debía jugar Rible era ya inevitable, decidió entrenar para llegar de la mejor forma al encuentro. Sin embargo, en su vida había tocado una pelota y ésta parecía saberlo, ya que, como si tuviera vida propia, la pelota parecía esquivarlo todo lo posible de manera que su falta de tacto futbolístico no la dañara. Para colmo de males, no había ningún equipo que quisiera recibirlo en sus filas, ya que su filosa lengua crítica había utilizado a todos los equipos de la zona como blanco de sus sagaces comentarios. Y si hay algo que el futbolista barrial no permite, es el comentario del tipo que está fuera. Porque el comentario, la crítica o el enojo de alguno de adentro del campo de juego es aceptado y a veces hasta tenido en cuenta. Pero la disquisición técnica o estratégica de alguien de afuera es totalmente inaceptable. Finalmente, terminó resolviendo el asunto de una manera un tanto fraudulenta. Consiguió que un equipo semiprofesional que era esponsoreado por la empresa de su cuñado y que jugaba en las ligas provinciales, lo incorporara como uno de sus jugadores y se presentara para el desafío con él jugando de 7. El match se realizaría entonces entre el combinado del barrio frente al equipo de Rible, como lo habían bautizado despectivamente. La posición de Rible dentro del campo de juego no era antojadiza.
Jugaba de wing derecho, ya que el equipo que lo había adoptado no solía jugar con un punta bien marcado al estilo antiguo y por ende él estaría prácticamente dibujado en el campo de juego. Cumpliría con el compromiso de jugar el tal mentado partido, pero en realidad el equipo jugaría a los fines prácticos con uno menos. Sin embargo, como se mencionó previamente, a veces los milagros ocurren. El partido se dio como se esperaba. Un equipo local jugando con todo lo que tenía ante un adversario foráneo que con mucha maña y oficio se defendía perfectamente y eventualmente salía de contra. La táctica de Rible estaba funcionando bien. Su equipo no pasaba sobresaltos y el responsable local de ir al ataque no encontraba los huecos por donde entrarle al rival, pero estaba claro que Rible era, dentro del campo de juego, un mero espectador de lujo. El fervor inicial a favor de los locales fue menguando con el pasar de los minutos y el aliento inquebrantable hacia el dueño de casa empezó lentamente a mudar hacia la agresión al circunstancial oponente, pero como nadie conocía el equipo adversario, todos los improperios e insultos empezaron a centrarse en Rible. Como no existe nada más contagioso que la furia, al cabo de un par de minutos todo el estadio estaba puteando a Rible de una manera oprobiosa. Él, como si fuera un jugador experimentado en el arte de ignorar insultos en estadios hostiles, se desplazaba por la cancha con una displicencia digna de un crack avesado. Inclusive se daba el lujo de dar órdenes dentro de la cancha como si fuera un técnico dentro del campo de juego. Su equipo asentía todas sus observaciones y seguían jugando como si obedecieran a las mismas, pero en realidad seguían su propio juego, del cual Rible solo era una figurita decorativa. Estaba claro que todo era una puesta en escena y eso enardecía aún más a la multitud que quería ver fracasar al objetivo de sus arteros ataques, pero Rible y su equipo habían ensayado muy bien su obra. A falta de 5 minutos para la finalización del match, el partido se moría en un 0-0 intrascendente para todas las partes involucradas. Los locales no podrían hablar de un partido armado, especialmente para defenestrar a Rible, debido a que no hubo forma de averiguar si Rible jugaba bien o mal, ya que de hecho no jugó, solo estuvo en la cancha, pero no participó del juego. Rible no se animaría a comentar nada sobre el evento deportivo porque sabía que cualquier cosa que dijera sería motivo para que los parroquianos, que ya lo tenían entre ceja y ceja, le saltaran a la yugular. Solo un evento extraordinario podría modificar este anodino resultado. Y así sucedió. Cuando el tiempo reglamentario expiraba, el juez marcó un tiro libre a favor del equipo de Rible, bastante lejos del área rival. Como probablemente fuera la última jugada del partido, fueron todos los grandotes al área contraria para intentar conectar un cabezazo que hiciera la diferencia. Ante tal situación, Rible optó por lo mejor que había hecho hasta ese momento. Se mantuvo ajeno a la situación de juego. Si se metía en el remolino que se arma en el área, cada vez que una pelota quieta va a parar ahí, seguramente saldría mal parado. Por otra parte, si el rival tiraba una ley del Orsay, seguramente iba a quedar enganchado, ya que no tenía las mañas suficientes como para lograr romperla, y por último, no fuera el caso que de casualidad quedara una pelota boyando en el área y que uno de sus compañeros pateara el arco y la rebotara a él, y que de esa manera, desviando una pelota con destino de red, estaría salvando a su circunstancial oponente. Por lo que, según lo antedicho, trató de ponerse en una posición no comprometida con el desarrollo de la jugada. El centro al área vendría de derecha a izquierda en dirección del ataque, por lo que el grupo de jugadores de ambos equipos se ubicó más hacia el lado del segundo palo del arquero. Como todo el mundo sabe, y Rible también, es más fácil conectar un cabezazo y cambiar completamente la trayectoria de la pelota, o sea, un frentazo, que desviar suavemente la parábola del balón con los parietales, razón por la cual la mayoría de los cabeceadores van al segundo palo y casi nadie al primero. Conociendo esta maña técnica, Rible se colocó en solitario en el primer palo. De ninguna manera quería participar, solamente quería aparentar que participaba. Aunque durante los años que siguieron Rible se encargó de decir que la jugada estaba preparada, nadie le creyó jamás, y como el equipo que había jugado para él era de otro barrio, sus aseveraciones nunca fueron comprobadas. El encargado de patear el tiro libre no envió el balón al segundo palo como hubiera sido lo esperable, sino que descerrajó un furibundo disparo al primer palo del arquero. Si el pateador se dio cuenta o no de la posición de Rible es, a esta altura de los acontecimientos,
irrelevante. La cuestión es que si bien el arquero estaba atento a la acción que se estaba desarrollando, nunca previó que Rible se quedaría parado como un poste en su posición, que la pelota le pegaría de tal manera en la cabeza que lo desmayaría y que ese mismo golpe desviaría la balística del misil y este se incrustaría en el ángulo superior derecho del arquero, que se estiró inútilmente para intentar detener el útil. Cuando Rible se recuperó del golpe, su equipo ya había terminado el festejo, que debió ser escueto ya que la parcialidad local estaba en llamas y quería entrar al campo de juego a darle rienda suelta a su bronca. Tal fue el desbande que se armó que el árbitro tuvo que dar por terminado el partido cuando aún restaba tiempo para jugarse. En este caso, la fortuna le sonrió a Rible, que se jactó durante el resto de su vida de haber salido indemne del entrevero futbolístico en el cual su crítica insaciable lo había metido. No tuvo, futbolísticamente hablando, la misma suerte el reconocido jugador de fútbol barrial Javier Rático.